Les comentaba si alguien está grabando la clase también por otro lado también, dice, los mensajes también se graban. Ah, ok, gracias. Sí, hombre, pues es que todo se graba a final de cuentas, ¿no? Pues está bien, bueno, entonces vamos a comenzar la grabación, comentarles lo siguiente, que estas clases, hay un canal, ya les había platicado que hay un canal de YouTube, en el cual ya tengo un sitio, ahí mi nombre es J. Jesús Villegas Auxillo, y ahí de otra manera ustedes pueden, pues bueno, ver todo lo que estamos viendo en clase. Entonces nada más solo necesitan suscribirse y ahí pueden ver las clases que vamos a ir teniendo durante pues prácticamente todo el semestre, ¿no? Entonces para que por favor ahí vayan, si así lo consideran, pues bueno, pueden suscribirse y ver las clases de un día anterior entrando a ese canal de YouTube, ¿vale? Se los voy a agradecer mucho. Si así lo consideran ustedes, pues con toda confianza lo pueden hacer, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a comenzar la clase. Normalmente voy a tratar de empezar un poquito después de las 10, a más tardar 10 minutos ves la hora. He entendido y me han comentado que hay algunos de ustedes que tienen clase de 7 a 9, entonces creo que a veces no sé si alcancen a desayunar, alcancen a ir al baño, entonces voy a hacer todo lo posible por empezar unos 10 minutos después de la hora para que así ustedes puedan pues hacer una pequeña pausa dentro de todo esto, ¿no? Y bueno, pues vamos a comenzar con parte de la grabación. Ahí ya está grabándose, perdón. Ya estamos grabando. Entonces sí, si así lo consideran, pues para que igual tengan un pequeño espacio dentro pues no sé, para comer algún alimento, para pasar al baño, no sé, hacer algo de movimientos. Si es que están sentados, pues igual, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar el día de hoy la clase. La clase pasada vimos un poquito relacionada a la historia de la física. Nos ubicamos de una otra manera, bueno, vimos, existen algunos personajes que de una u otra manera tienen impacto en lo que es la física en la actualidad, ¿sí? Han evolucionado, así como también vimos un poco lo relacionado a dónde estamos ubicados dentro de la física, que existen varias ramas, y de hecho dentro de esas ramas de la física pues está lo que se refiere a la mecánica clásica. Dentro de la mecánica clásica tiene dos divisiones, uno que es como tal la estática, que se encarga del estudio de los cuerpos en reposo con una velocidad prácticamente constante, podemos llamarlo de esa manera. Y después la dinámica, que son el estudio de los cuerpos que tienen un movimiento, que ya tienen una determinada movimiento con una determinada aceleración, ¿verdad? ¿Vale? Entonces ese es básicamente lo que vimos de manera muy general la clase pasada. Pues ahora vamos a continuar de igual forma viendo algunos otros temas que forman parte de la cuestión de lo que es en sí como tal, pues parte de la física, ¿no? Pero bueno, les voy a comentar, les voy a compartir un chiste, ahorita les comparto la pantalla, un chiste que hace algunos años me hicieron favor de compartir y ahorita se los voy a comentar. Espero que le entiendan al chiste. Tiene que ver con la cuestión de las unidades, ¿no? Es un chiste de física, dice para gente estudiada, así dice el chiste, dice chiste buenísimo para gente estudiada. Bueno, pues ahí les va. Dice, en cierta ocasión se encontraban reunidos los sabios de la historia, Isaac Newton, Copérnico, Darwin, Gauss, Arquímedes, Bernoulli, Edward Halley, William Herschel, Johannes Kepler, John Dalton, dice por nombrar a los más conocidos, ¿ok? Entonces imaginen, están todos reunidos. Dentro del bullicio de las pláticas resaltó la voz de John Dalton. Amigos míos, les propongo realizar un juego para poder divertirnos un rato, ¿no? Ahí dice, ¿no? Y luego dice Bernoulli, alzó la voz, dice, ¿qué les parece un juego de escondidillas? Y ninguno de los presentes, pues no tuvo una objeción con respecto a eso, ¿no? Entonces, por votación, el primer turno en buscar fue para Arquímedes. Empezó el conteo mientras los demás se escondían. Todos estaban escondidos cuando Arquímedes llevaba ya la mitad del conteo, todos excepto Newton, a quien se le habían terminado las opciones de escondites. Al no tener otra opción, agarró un gis, trazó un cuadrado de 1 metro en el suelo y prosiguió a pararse en el centro de este. Termina el conteo, Arquímedes, y al voltear, ve a Newton parado dentro del cuadrado. Entonces dice, casi gritando, 1, 2, 3 por Newton. Y Newton solo mira fijamente y lo niega y le dice, no. Ya me está dando risa. Arquímedes se quedó extrañado y repite de nuevo, 1, 2, 3 por Newton, ¿no? Y Newton de nuevo lo niega, Arquímedes se enoja y dice, ¿cómo que no? Si tú eres Newton.
Y en eso Newton simplemente le contesta, dice no, porque Newton sobre metro al cuadrado es igual a 1 Pascal. Bueno, espero que le hayan entendido al pequeño chiste, ¿no? Pero bueno, bueno, yo sí me reí, ¿no? Yo sí me reí. Pero bueno, en fin, ¿no? Son chistes, al final de cuentas, y espero que, bueno, también ustedes le hayan entendido no. No habían entendido, ¿verdad? Es que un Newton, en Newton elevado al cuadrado es 1 Pascal, o sea, Newton no era el mismo, ¿no? Por eso le decía, entre un cuadrado, exactamente, entonces dice, no soy el mismo, dice, no, tú eres Newton, no, no soy Newton, ahora soy Pascal, ¿no? Entonces, pues de ahí viene la cuestión del chiste, pero bueno, ok, está bien, pero si no se rieron, yo sí me reí mucho. Bueno, espero que le agarren, que hayan entendido el mensaje de este chiste, pues. Bueno, vamos a continuar con parte de la clase porque veo que ya tienen muchas ganas de que empecemos con la clase, pues bueno, vamos a comenzar viendo ya después de que vimos ese pequeño chiste, vamos a hablar sobre otros temas que de una u otra manera dentro de la formación de ingenieros es importante que lo sepan. Este tema que les voy a mencionar ahorita tiene, bueno, pues en sí todos los temas, ¿no? Pero en particular este es un pequeño paréntesis, y esto tiene que ver con la cuestión de las mediciones. Imagino que ya pudieron ver el video que en su momento les pedí que hicieran un resumen del video de unidades fundamentales de medida, en las cuales pues ven diferentes magnitudes, como pues el metro, la masa, la longitud, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es, y eso aplica en muchas cosas, ¿no? Dentro sobre todo cuando hablamos de mediciones. Entonces, al hablar de mediciones, pues necesitamos tener ciertos puntos de vista, como por ejemplo, ¿qué es exactitud? ¿Qué es precisión? O alguien dice, ¿qué tan preciso lo quieres? ¿Qué tan exacto lo quieres? ¿No? Entonces, podríamos pensar que son palabras con el mismo significado, pero en realidad no es así. Entonces, para esto les voy a compartir una pequeña presentación que estuve realizando y que, bueno, es la siguiente, ¿no? Entonces, aquí les comparto en la pantalla, y ya lo pueden observar, un pequeño juego del tiro al blanco, ¿sí? En este juego de tiro al blanco, pues bueno, como pueden observar ustedes, aquí aparecen diferentes imágenes, de hecho son cuatro figuras, en las cuales, pues bueno, tenemos como ejes, aquí estoy viendo aquí, tenemos el eje donde tiene que verle, donde se incrementa la exactitud, y en este otro eje donde se incrementa la precisión. Entonces tenemos en este caso varios círculos, son 4, los cuales tienen diferentes tiros. Para eso, pues bueno, vamos a empezar a hablar sobre ciertas definiciones, que por eso les decía que alguien dice, bueno, ¿qué tan exacto o qué tan preciso quieren los resultados, no? De ahí podemos empezar a hablar que existen errores en las mediciones. Y ustedes como ingenieros, de una u otra manera, le voy a pedir de favor a su compañero, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Le pido de favor, si es tan amable de poderlo cerrar, se lo voy a agradecer mucho. Perfecto, muchas gracias. Entonces, dentro de las mediciones les van a solicitar a ustedes justamente eso. ¿Qué tan exacto, qué tan preciso quieres que sean los resultados que yo estoy obteniendo, ¿no? ¿Vale? Si me permite, ingeniero Juan Pablo, ¿puede cerrar su micrófono, por favor? Yo lo puedo silenciar desde aquí, ¿eh? Ya lo silenció, muchas gracias, ingeniero. Entonces les comentaba, regresando a la presentación, entonces aquí tenemos que observar estas definiciones como tales, ¿no? Que en este caso son ya en la vida real, de cierta manera, pues tiene que ver con los resultados de cómo nos los están solicitando, cómo nos lo están pidiendo, cuántas cifras significativas, qué tan exacto, qué tan preciso quieren esas mediciones o esos resultados que vamos a ver, ¿no? Y no se diga en la cuestión de las mediciones, porque me imagino que ustedes ya llevaron la materia de mediciones eléctricas y electrónicas, en donde de una otra manera este tipo de temas o este tipo de definiciones son muy importantes. ¿Cuántas cifras significativas después del punto debo de tomar en cuenta para poder hacer mi lectura? O simplemente tomo todas las unidades y dígitos que me está mostrando, en este caso, ¿quién? Pues la calculadora, ¿no? Que normalmente se llega a hacer eso, ¿no? No, pues tomo todas las unidades que me muestra la calculadora y sobre eso hago mi operación. Y a final de cuentas, cuando se resuelve el resultado o se obtiene el resultado final, pues hay una variación en los resultados. Y eso se debe, perdón, pues definitivamente ¿qué? A las unidades. ¿Por qué? Porque si yo tomo todas las unidades que me muestra la calculadora, que estamos hablando como aproximadamente más de 9 dígitos, entonces imagínense, si son varias operaciones, pues es obvio que esos dígitos van a hacer que el resultado tenga un cambio pues considerable, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a hablar de este tema que se llama exacto.
Perdón, ¿qué es exactitud? ¿Qué es a lo que nos vamos a referir? Esto tiene que ver con la ciencia de las mediciones, lo que tiene que ver con la parte de metrología. Y ahorita vamos a entrar un tantito a esas definiciones, ¿no? Bueno, ¿qué es exactitud? Bueno, exactitud se refiere a qué tan cercano está el valor calculado o medido del valor verdadero. Entonces aquí tenemos unos dados casos en donde nuestro valor verdadero pues prácticamente va a ser el centro de cada uno de esos, tiros al blanco. Prácticamente el centro va a ser nuestro valor verdadero o en este caso como tal que es el que queremos llegar a obtener, ¿no? ¿Qué es la precisión? Pues la precisión se refiere a qué tan cercanos se encuentran unos de otros, diversos valores calculados o medidos, ¿sí? Entonces, aquí podemos observar que en el primer caso, aquí tenemos, bueno, vamos a leer las definiciones y luego vamos viendo todos los casos, ¿no? ¿Qué es inexactitud? Bueno, inexactitud también se le conoce como sesgo y se define como una desviación sistemática del valor verdadero, ¿sí? Entonces, nuestro valor verdadero siempre va a ser el centro. Entonces, al haber una inexactitud, pues es obvio que esos datos pues, van a estar de cierta manera desviados un tanto de quién, de nuestro valor verdadero que es el centro. ¿Qué es la imprecisión? Pues la imprecisión también llamada incertidumbre, que de hecho es una ciencia, se llama incertidumbre en las mediciones, que es un área de investigación muy amplia dentro de la metrología, que tiene que ver con una rama de la física. Dice entonces, también llamada incertidumbre, por otro lado, se refiere a la magnitud en la dispersión de los disparos. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando del caso B, que es impreciso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas aquí hay una gran dispersión de esos datos, de igual sucede en el caso del inciso A. Aquí hay una gran dispersión de esos valores, por eso se le llama impreciso, y también en el caso B también se le llama impreciso. Pero también se le conoce en el primer caso, inciso A, se le llama inexacto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay un sesgo, en donde los valores que se tienen con respecto al valor verdadero están dispersos, o sea, se encuentran, en este caso, en un determinado punto. Para el caso del inciso B, se le llama exacto porque casi la mayoría de los valores se encuentran dentro de la tercera línea del tiro al blanco. Entonces, aquí hay una cierta determinada cantidad de datos, o en este caso que se encuentran cercanos a ese valor verdadero. Pero también es impreciso, ¿por qué? Porque de cierta manera están dispersos sobre esos tres círculos. En el caso del inciso C, a esto se le llama que es inexacto. Inexacto porque se encuentran fuera de la zona de mi valor verdadero, que es el centro, que es este círculo. Pero también se le llama preciso porque de una u otra manera están, la mayoría de esos datos o de esos tiros que se hicieron en su debido momento se encuentran, en este caso la mayormente, no tan dispersos, pero se encuentran cercanos unos de otros. Eso es a lo que se le llama preciso. En el caso del inciso D, se le llama exacto y se le llama preciso. Bueno, exacto, ¿por qué? Porque los valores están cercanos unos de otros y están muy cerca de ¿quién? De ese valor verdadero. Y se le llama preciso porque se encuentran prácticamente cercanos entre ellos y no están tan dispersos. Y al final de cuentas, en este caso, son diversos valores calculados o medidos, ¿no? Y se encuentran cerca unos de otros. Entonces, esa es una manera de poder indicar algunas definiciones de qué es exactitud y qué es precisión. Entonces, observamos que la exactitud se refiere a qué tan cercano está el valor calculado o el valor medido de quién, del valor verdadero. En el caso de la precisión se refiere a qué tan cercanos se encuentran unos de otros, diversos valores, en este caso, valores calculados o valores medidos, o en este caso los disparos, que es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, estas definiciones, en su momento ustedes las van a tener que emplear y decir, bueno, ¿qué tan exacto o qué tan preciso quieres? Aquí entra otra definición, aunque no está mencionada, pero se refiere a la palabra que se le conoce como repetibilidad. Y la repetibilidad viene de la definición de repetición. Entonces, cuando tú quieres ver una medición, pues no es necesario que la hagas una vez. A veces te piden por lo menos tres veces esa medición. Si ya la haces más de 3 veces, pues de cierta manera vas a ir observando que con respecto a esa medición, vas a observar qué tan exacta y qué tan preciso es esa medición. Si tú estás tomando el valor de una resistencia y sabes que el valor de una resistencia eléctrica tiene un código de colores. La primera línea te indica, en este caso, el valor, el primer número. La segunda línea, pues te va a indicar, en este caso, las décimas, centésimas, y la tercera línea normalmente te indica la cantidad de ceros que se les tiene que agregar. Y lógicamente tiene una tolerancia dependiendo si es dorada o si es plateada la banda. Entonces, él te está dando un margen, ¿sí? En la cual ese valor
dependiendo de las condiciones de temperatura, las condiciones ambientales, dónde se encuentra ubicado ese dispositivo, pues lógicamente va a variar su valor. Pero cuando tú quieres tener una exactitud o una precisión, es necesario que repitas esa medición por lo menos 3 veces, y sobre eso tú puedes hacer una sumatoria de esos datos y después dividirlos entre ellos para poder obtener un valor promedio o un valor ya debido a esos datos. Entonces, de esa manera tú puedes comprobar que efectivamente ese valor, después de más de 3 veces, o mínimo, perdón, sí, mínimo 3 veces, esas mediciones, puedes observar tus resultados que obtuviste. Si existe una repetición constante del mismo valor o hay una variación en las cifras significativas, que son las cifras significativas, se cuentan a partir del punto decimal hacia la derecha, ¿no? O hacia la izquierda, dependiendo del valor que se tenga como muestra, ¿no? Como resultado. ¿Alguna pregunta hasta este momento, ingenieros, respecto a este tema? Profe, yo tengo una. Adelante. ¿Podría volver a mencionar que era lo de repetibilidad porque se me cortó? Sí, mira, la palabra repetibilidad viene de repetición. Entonces, eso nos indica que tienes que, en este caso, el evento, la medición que tú estás realizando o el experimento que estás llevando a cabo, es necesario que lo reproduzcas, que lo repitas más de 3 veces, o mínimo 3, ¿no? Pero si es más, mejor, porque así tú vas a poder obtener y vas a ver que efectivamente la variación de esos datos que tienes. Entonces, la repetibilidad te va a indicar, por ejemplo, en el caso de la figura que tenemos aquí, que no es exacto, bueno, que es exacto y que a la vez es preciso. Si te fijas cuántos disparos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bueno, a ver, son 2, 4, 6, 8, 10, son 12 disparos. 13 disparos. Entonces, si te fijas, si nosotros hacemos la cuestión de la repetibilidad, y en este caso tomamos la cantidad de disparos y vemos, de cierta manera, tuviéramos más círculos alrededor, podríamos obtener, en este caso, las mediciones. Y si observas, no todas caen dentro del valor verdadero. Aquí hay una pequeña dispersión, pero de acuerdo a las definiciones, se encuentran cercanos unos de otros, y a su vez se encuentran prácticamente respecto a un valor verdadero, que es el centro. Entonces, por consecuencia, con estas 13 cantidad de datos, imagínate que tú estás midiendo ahora el valor de una resistencia, que era lo que les comentaba. Puede ser un caso, hay muchos más, ¿sí? Pero, por ejemplo, otro caso puede ser un experimento, en el cual en ese experimento tú estás descubriendo, ahorita con la época del virus que tenemos, estás viendo que tú al aplicar esa vacuna, o al aplicar ese pequeño líquido a ese virus, pues observas que muere. Entonces dices, si la primera vez murió, a ver, vamos a intentarlo con otro, y vamos a intentarlo. Entonces, ya cuando lo reproduces varias veces, dice, efectivamente, esta solución es efectiva para este virus, y lo mata completamente. O a lo mejor lo hace inmune, ¿no? También puede ser otra cosa. Pero lo que se trata con la repetibilidad es la cantidad de veces que vas a repetir el evento, el experimento, la medición, para que todo salga de la manera más exacta y más precisa, ¿no? A eso es con lo que se refiere. Y también tiene que ver con la cantidad de cifras significativas después, en este caso, del punto decimal. Esa es de una manera así muy general, pero hay una definición, ¿eh? Hay una definición propia de lo que se refiere a la palabra, en este caso, repetibilidad, ¿no? Que es básicamente repetir varias veces el evento, la medición, el experimento, la simulación incluso, porque también puedes llevar a cabo todo eso, ¿no? ¿Sí? Espero haber contestado su pregunta, ingeniero. Sí, profe, muchas gracias. Ok, y si no, miren, de hecho aquí tengo otro documento, vamos a entrar sobre él, a ver si, déjenme, ya les comparto la pantalla. Este documento, déjenme salgo de la pantalla de la presentación de PowerPoint y regreso al otro, déjenme dejar de compartir y les comparto esta otra pantalla. De hecho, este es un libro que les voy a mostrar, es un manual, es un manual que en su momento, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en este espacio, en este lugar. Yo trabajé hace algunos años aquí, en este lugar, que se llama Centro Nacional de Metrología, y trabajé hace algunos años, en el cual, pues bueno, había la posibilidad de trabajar en realizar algunas pruebas, de algunas mediciones, y bueno, ese es un documento que se llama el Sistema Internacional de Unidades, y esto, pues bueno, ya hace algunos años que se llevó a cabo este documento, ¿no?
Entonces, este documento nos permite tener pues muchas cosas en relación a las mediciones, que no vamos a meternos de lleno porque es mucha información, pero sí hay algunas cosas que son importantes y que las vamos a ir viendo, pero aquí lo que me interesa, voy a ver si aquí en este lugar, en este espacio, me permite encontrar la palabra repetibilidad. Repetibilidad. Prácticamente es un documento. Me dice que no hay ninguna palabra con la cuestión de la repetibilidad. Dice, búsqueda, no encontró nada, esto, repetición. Vamos a ver si está la palabra repetición. Igual no está. Repetir. Repetir. No, bueno, aquí dice repetirse, pero no lo menciona de manera muy amplia como yo lo esperaba, ¿no? Sí, esto es parte de la historia, déjame ver si hay algo más. No es la única palabra, repetir, mira, aquí habla sobre de un símbolo, repetirlo. No, prácticamente no nos encuentra esa definición, pero bueno, no hay ningún inconveniente. Vamos a buscarla en otro sitio. Tenemos el acceso a internet, entonces vamos a buscar aquí repetibilidad. Vamos a ver. Entonces dice repetibilidad de la metrología, que es lo que nos interesa. Vamos a encontrar. Ok, vamos a ver. Bueno, miren, aquí encontré una definición, pero existen varias. ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿Sí están viendo la pantalla de Google? No, profe. Ah, ok, entonces déjenme salirme del archivo en formato PDF y les comparto la pantalla que tengo aquí. Entonces, vamos para acá, vamos para allá. Tarararara, tarararara, y no sé qué más. Bueno, pues que a todo da, ¿verdad? Manera de ir conociendo muchos temas. Y es que en realidad el hablar de física y de un tema en especial, no, ingenieros, es. Aquí está, miren. Estoy compartiendo. Yo busqué la palabra, espero que ya la puedan ver en su pantalla. Entonces aquí aparece una definición. Dice repetibilidad o reproducibilidad, ¿no? Entonces aquí viene una definición. Dice, a diferencia del método de rangos, este enfoque permite la variación de un sistema de medición seleccionada dos componentes por separado. No, eso. Aquí está, miren. Dice, bueno, habla sobre la palabra de reproducibilidad. Es la capacidad de un ensayo o un experimento de reproducirlo o réplica de otros en particular por la comunidad científica, ¿no? Ahí menciona así como que una definición. Vamos a buscar si hay otra más. Que sea algo, una definición un tanto muy certera, ¿no? Con un lugar, porque podemos encontrar muchas en muchos espacios, pero vamos a ver vamos a ver esta. Se llama acceleration.com. Vamos a ver si aquí encontramos parte de eso, ¿no? Es una compañía de movimiento, precisión, resolución, repetibilidad y todo eso. Vamos a ver si aquí viene esa definición. Dice definiciones, por ejemplo, aquí dice precisión, exactitud. También habla de linealidad, ¿no? Miren, aquí está el ejemplo que les decía de los tiros al blanco, de las flechas, donde se impactan. Aquí empieza a hablar que se encuentra en el centro y los otros valores que habla de la precisión. A ver, ¿qué tan preciso? Ese es un tiro preciso y esos son tiros de precisión, ¿sí? Por la cantidad que están unidos y en determinado punto, ¿no? Aquí dice requisitos específicos. Vamos a ver si nos habla de esa definición. No, y ese es otro tema. Enfoque alternativo, ya nos salimos un tanto del tema. Pero bueno, vamos a ver, vamos a buscar de Adam Equipment USA, vamos a ver qué nos menciona sobre la repetibilidad. Y bueno, aquí se habla sobre pues, la cantidad dice, para poder ver la repetibilidad se le llama reproducibilidad, siendo elogiado como uno de los beneficios de una escala. No, ya se va por otro lado, ¿no? Sí, vamos a entrar a otra medición, vamos a ver aquí. Es un archivo en formato PDF, nos habla sobre temas actuales de etología, y la medición y la repetibilidad y el error de medida, ¿no? De hecho, esa es una ciencia. Les comentaba, hay investigaciones que se hacen respecto a estos temas. Entonces son muy extensos y muy amplios. Pero vamos a ver, aquí dice, la repetibilidad, también conocida también como el coeficiente de correlación intraclase, es una medida estadística de la consistencia entre medidas repetidas, aquí lo dice, medidas repetidas, de un mismo carácter en un mismo individuo. Generalmente se le denomina AR subíndice I y su valor se expresa
como una proporción. Un valor de repetibilidad de 1 indica que la medida es perfectamente consistente y repetible y que el investigador no comete ningún error en la medición a este carácter. Un valor de 0 indica que las medidas repetidas obtenidas en este carácter son distintas, como si hubieran tomado a partir de individuos distintos tomados al azar. Eso es lo que se refiere a ello, entonces ya es la parte estadística. Y aquí dice la medición de la repetibilidad, por ejemplo, dice, para valorar el grado de la repetibilidad de una determinada medición, el investigador debe medir el mismo carácter, el mismo individuo, al menos 2 veces. Entonces, si alguien va a hacer una medición, que sea la misma persona, que sea con las mismas condiciones, temperatura, humedad, en este caso la presión, si está lloviendo igual, si está al nivel del mar, si está en la parte más alta de la montaña de más altura en el mundo. Entonces, si se fijan, entonces tiene que esa medición se debe medir el mismo carácter, o sea, con el mismo carácter, el mismo individuo, y al menos 2 veces. La segunda medición, evidentemente, debe realizarse sin recordar ni comprobar cuál era el valor obtenido en la primera medición. Un buen método puede ser medir una primera vez a 10 o a 20 individuos, marcarlos individualmente, colocarlos en una jaula o en una bolsa y volverlos a medir extrayéndolos al azar, apuntando los nuevos valores de la medición en otra hoja distinta. ¿Sale? Entonces, si observan que aquí viene un ejemplo de la repetibilidad, pero les digo, es algo que tiene que ver, y esas son parte de las fórmulas que se utilizan, ¿no? Aquí está. Aquí dice la varianza entre los individuos, varianza dentro de los individuos y el valor que se pretende obtener. ¿Sale? Pero bueno, es de manera muy general, y esto ya es una ciencia muy específica que tiene que ver con la parte de metrología, ¿no? Pero entonces, para que por favor ustedes ahí vayan haciendo sus puntos de vista con respecto a estos temas que les digo son muy amplios dentro del área de la metrología, de las ciencias de la medición. Y bueno, pues vamos a continuar con los pendientes que tenemos, ¿no? Nada más que déjenme dejar de compartir esta pantalla para continuar con lo que tenemos pendiente, ¿no? Vamos a ver, vamos a salir, detener la presentación y regresamos aquí estamos ya nuevamente, ¿sí? Entonces, bueno, como pueden observar, entonces estuvimos hablando de lo relacionado a las mediciones. Y eso les comentaba que en su carrera, me imagino que ya lo pudieron haber visto dentro de la materia de mediciones eléctricas y electrónicas. Y si no, pues bueno, aquí están viendo ese tema. Para ello voy a continuar. Existen diferentes tipos de errores. Como pudimos observar, puede haber un error en una medición. Entonces, el valor verdadero, que en este caso se le conoce como la letra E mayúscula subíndice T, debo comentarles que esta información la obtuve de un libro de una materia que van a llevar en un futuro no muy lejano, unos cuantos semestres. La materia se llama métodos numéricos. Y en los métodos numéricos, pues tienes que tener el resultado que tú tengas de aplicar un método para obtener un resultado previo, pues es obvio que tienes que tener tanta exactitud, qué tanta precisión, cuántas cifras significativas, cuál es el valor verdadero, cuál es el valor relativo fraccional, que aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, el valor verdadero, vamos a tener un valor, el error verdadero tiene que ver un tanto con el valor verdadero. En este caso, a dónde nos vamos a llegar, y a final de cuentas vamos a tener una aproximación que puede variar, que puede ser mayor o que puede ser menor. Entonces, ese valor verdadero, que a final de cuentas aquí nosotros, en esta figura, nuestro valor verdadero es el centro, es este. En cada uno de los tiros al blanco, este es nuestro valor verdadero. Entonces ya puedo indicar que de ese valor verdadero a este punto, pues ya existe un error, ¿no? De igual manera este punto, este otro punto, ya hay un error en la medición. De igual forma aquí, ¿no? Aquí podemos ver que hay hay tanto exactitud como precisión, por lo tanto los valores se encuentran muy cercanos, casi cercanos al valor verdadero. Aquí prácticamente están alejados de ¿quién? De ese valor verdadero. Y es lo que vamos a aplicar aquí dentro de estos errores de medición, que se le conoce como error verdadero, y también existe otro error que se le llama error relativo fraccional, que es el valor verdadero, que tenemos aquí, dividido entre el valor verdadero. Y el error relativo porcentual es básicamente el error relativo fraccionario, pero multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces, esos son parte de algunos errores que en su momento vamos a ver, pero les voy a poner un ejemplo para que quede un poco más claro. En este ejemplo que estoy mostrando dice, suponga que se tiene que medir la longitud de un puente y la de un remache.
y se obtiene 9.999 y 9 centímetros respectivamente. Si los valores verdaderos son 10.000 y 10 centímetros, nos pregunta, calcule el error verdadero, el error relativo porcentual verdadero en cada caso. Entonces podemos observar para la medición del puente, que es lo que estoy mostrando ahorita aquí, perdón, para la medición del puente, entonces para encontrar el valor verdadero tengo que tomar ¿qué? Lo que se refiere al valor verdadero del puente, o sea, la longitud del puente que son 10.000, menos, en este caso la longitud del puente que son 10.000, menos lo que se refiere a ¿qué? A esa medición que tiene, que son 99, son 9.999. Al hacer la diferencia del valor verdadero menos el valor aproximado, a final de cuentas corresponde a ¿qué? A 1 centímetro el valor verdadero respecto a la medición del puente, a la longitud del puente. Ahora, en relación al remache, nos dice que su valor verdadero es de 10 centímetros menos 9 centímetros. Esto nos da una diferencia de 1 centímetro. Si nosotros aplicamos el error relativo porcentual para el puente, entonces vamos a dividir el error verdadero, que es igual a 1, ¿entre quién? Entre el valor verdadero. Ese es el error en la medición, que es 1 centímetro entre el valor verdadero. Todo eso multiplicado por 100. Y resulta que tenemos un valor del error relativo porcentual del puente de 0.01%. Si hablamos ahora del error relativo porcentual del puente, perdón, del remache, sabemos que su error verdadero en la medición corresponde a 1 centímetro, y es este valor, dividido entre el valor verdadero, que son 10. Eso multiplicado por 100%. A final de cuentas, el resultado del error relativo porcentual para el remache corresponde al 10%. Fíjense los resultados, ¿no? Uno es del 0.01% y el otro es del 10%. Pero estos resultados, ¿qué nos indican? Bueno, por lo tanto, aunque ambas medidas tienen un error verdadero del 1%, aquí lo podemos ver de 1 centímetro, el error relativo porcentual del remache es mayor. Esto concluye entonces que se ha hecho un buen trabajo en la medición del puente, mientras que la estimación para el remache dejó mucho que desear, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí podemos observar que en este ejercicio, pues tiene de mayor importancia el error relativo que se le tiene que poner mayor énfasis ¿a quién? Pues al remache, ¿verdad? ¿Sí? Porque pues bueno, aquí efectivamente se tiene un error en relación al 10% con respecto al error del puente, en relación a la longitud de un valor muy pequeño de manera porcentual, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos que tienen que ver un tanto con las partes de las mediciones, con los errores, con el tema de exactitud y con el tema de, en este caso, ¿de quién? Pues de precisión, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros, respecto a este tema? ¿Algún comentario que nos quieran hacer favor de compartir? Profe, yo le quisiera compartir un comentario. Sí, adelante, por favor, todo es bienvenido. Bueno, leyendo libros y viendo videos de circuitos también electrónicos, vemos también algo parecido como esto. Por ejemplo, hay circuitos que los hacemos nosotros como ideales, pero ya en la práctica, en lo real, o sea, ya dependen, por ejemplo, de varios aspectos, como lo es la corriente, si tiene algún fallo, si tiene algo así, pero si nosotros hacemos los cálculos, por ejemplo, en papel, nosotros ya lo hacemos como ideales, ¿no? O sea, como que nosotros ya pensamos que todo va a estar correcto, que todo va a estar bien, que todo va a estar preciso. Bueno, definitivamente, ¿no? Eso, lo que acabas de decir es correcto. Eso es siempre tienes que tomar en cuenta todas esas condiciones. Cuando tú haces un diseño de un prototipo no sé, de un convertidor, de un regulador, de una fuente de alimentación, de varias cosas, pues es obvio que cada aparato, cada dispositivo, cada cable, cada cosa tiene determinada variación con respecto a las especificaciones que en su momento dado, ¿no? Es por ello de que hay ocasiones en que, por ejemplo, hay personas, sé que hay personas que incluso hay lugares donde tú mandas a hacer un dispositivo con tus propias condiciones, porque tú sabes que, que en ese lugar, pues te van a hacer ese dispositivo de acuerdo a tus necesidades. Y no se diga, entonces hay una variación muy grande, ¿no? Desde la toma de corriente, desde la alimentación que llega al laboratorio, por llamarlo así, si la energía que está llegando, en este caso la diferencia de potencial o voltaje, o la cantidad de corriente que necesitas es la correcta, pues desde ahí ya tienes que observar que vas a tener
un pequeño detalle a la hora de hacer tu medición. Y luego, si eso lo vas a alimentar a una fuente de alimentación, de corriente directa, de corriente alterna, entonces esa fuente, pues es obvio que va a tener una variación, un resultado de más o menos con respecto a lo que te va a proporcionar o a lo que tú necesitas. Después de eso, lo pasas a los diferentes dispositivos, que de igual forma, ¿no?, trabajan bajo ciertas condiciones. Entonces, de una u otra manera, no es sencillo, la verdad no es sencillo siempre mantener constante lo que tú necesitas. Por lo tanto, si hay una variación con respecto a lo que tú vayas obteniendo, ¿no? Y eso es muy natural, ¿no? Siempre cuando haces algo, y tienes toda la razón, siempre se hace de manera ideal. Pero hay ocasiones que tienes que manejar una determinada cantidad de tolerancias. Y sobre eso, pues bueno, dices, oh, quiero una pieza, en el caso de la parte mecánica, haces el diseño de la pieza, y posteriormente dices, bueno, mira, quiero esta pieza bajo estas tolerancias. Sus valores como tal son estos, pero quiero que tenga una tolerancia de esto con respecto a esto. Y ya sobre eso te hacen la pieza, o la empiezas a diseñar, o se fabrica, ¿no? Entonces, igual en las mediciones tiene que ver hay una variación, y hay diferentes circunstancias que van afectando, ¿no? No se diga el ruido. El ruido en cuestión de las mediciones no es algo, es una situación que a veces no se puede ni controlar, ¿no? Porque a través de la fuente de alimentación, en este caso las líneas de energía eléctrica, hay ruido conducido o ruido radiado, que se le llama, que tiene que ver con una palabra que se llama compatibilidad electromagnética. Entonces, un ejemplo muy rápido de ese ruido, tú tienes en el mismo tomacorriente, tienes conectado un radio y tienes una licuadora. Enciendes la licuadora y ¿qué pasa cuando estás escuchando la radio? Se distorsiona. ¿Y por qué se distorsiona? Porque el ruido, en el momento que el motor empieza a girar, pues genera cierta cantidad de ruido que se va traduciendo a través de los cables, o sea, hasta a través del cable del tomacorriente, y posteriormente se pasa al radio, y eso hace que el ruido se distorsione. Entonces ahí surge un caso que se le conoce como ruido radiado o ruido conducido, y eso se va a través de los cables que tenemos en nuestros hogares o en otros lugares, ¿no? Entonces, sí son condiciones que acabas de comentar, tienes toda la razón en relación a esa parte, ¿no? Siempre se hace de manera ideal, pero también hay que considerar algunas otras cosas que bueno, hay materias que te van en un momento dado, a ustedes les van a enseñar mucho de ello, ¿no? A manejar ciertas tolerancias y ciertos resultados, ¿no? Sí, incluso hay dispositivos como capacitores pues bueno, te sirven para eliminar cierta cantidad de ruidos a determinadas frecuencias, que se pueden llamar filtros pasa altas, filtros pasa altas, bajas o pasa todo, ¿no? Prácticamente, dependiendo de las necesidades que tú quieras o qué tipo de frecuencias quieras filtrar. Pero bueno, es una gran cantidad de información que hay, ¿no? Espero que haya contestado su pregunta, ingeniero, con respecto a lo que hacía favor de comentar. Bueno. Sí, profe, gracias. Okay, no, pues al contrario, ustedes, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar porque todavía nos falta ver más cosas. Entonces, bueno, ya vimos un pequeño ejemplo respecto al error. Dentro de los sistemas de medición, aquí lo voy a pasar ya rápidamente. Voy a dejar, no sé si estén viendo un archivo en formato PDF. ¿No lo están viendo? No, creo que no. Bueno, dentro de las mediciones, si no, ahorita regresamos déjenme regresar entonces aquí el pizarrón. A ver, déjenme dejar de compartir la presentación. Y pasamos a otro archivo que también es bastante interesante. Dentro de las mediciones existe, como les comentaba, unas unidades base. Dentro de los sistemas de medición, espero que ya lo puedan ver en su pantalla. ¿Ya lo ven en su pantalla, ingenieros? Sí, y ahora sí. Sí, profe. Bueno, dentro de los sistemas de unidades, en este caso el sistema internacional, tiene como base 7 unidades fundamentales, cuya combinación, bueno, se obtienen de las unidades derivadas y la magnitud correspondiente, el nombre, la unidad, el nombre de la unidad y su símbolo, en este caso que tenemos aquí en esta tabla. Entonces, las diferentes unidades base dentro del sistema, las unidades fundamentales dentro de un sistema de medición, en este caso tenemos la magnitud. Dentro de esa magnitud existe lo que se le conoce como la longitud, que en este caso viene siendo la longitud. ¿Cuál es unidad? Pues viene siendo el metro.
¿Y cuál es el símbolo de esa magnitud? Pues en este caso la letra M. Para el caso de la magnitud de la masa, tenemos lo que se refiere a la unidad que es el kilogramo. Dentro de su símbolo, pues sabemos que el símbolo de la masa es la letra K acompañada de la letra G. Para la cuestión del tiempo, en la magnitud del tiempo su unidad es el segundo y se representa con la letra, en este caso, S minúscula. Para el caso de la magnitud de la corriente eléctrica, tenemos la unidad que es el amper y su símbolo es la letra A mayúscula. En el caso de la magnitud de temperatura termodinámica, se le conoce como unidad que es el Kelvin y su unidad, pues prácticamente, o su símbolo es la letra K mayúscula. Para la intensidad luminosa, su magnitud, en este caso, una magnitud es la intensidad luminosa y su unidad es la candela. Y de ahí surge su símbolo, representado con las dos letras minúsculas de C, C y D. Posteriormente viene otra magnitud que es la cantidad de sustancia y su unidad es el mol y su símbolo, pues bueno, en este caso viene siendo también ¿quién? Pues el mol. Entonces, estas son algunas unidades del sistema internacional, unidades fundamentales de ese sistema, que son prácticamente esas 7. ¿Sí? Entonces, por si gustan hacer una captura de pantalla, recuerden que toda la información que se vaya viendo la tienen que ir recopilando dentro de su portafolio de evidencias, ¿no? Que esto se tiene que entregar a final de cada parcial y posteriormente al final del semestre, ¿no? Que esas son también cosas que son importantes que deben de ir tomando en cuenta cada uno de ustedes, ingenieros, como sus actividades. ¿Alguna pregunta hasta el momento respecto a este sistema de unidades? De estas unidades base. Profe, No. Sí, adelante, ingeniero. bueno, por lo que yo había visto, es de las tres que más vamos a utilizar en ingeniería electrónica, no sé en mecánica clásica, creo que son estas, pero en ingeniería electrónica las tres más usadas que vamos a ocupar es, por ejemplo, la que vemos aquí de corriente eléctrica, que es el amper, el voltaje, que es la tensión, Así es. y La los ohms, resistencia. La que es el... resistencia. Ajá. Sí, en este caso también son fundamentales, ¿no? Exactamente. Ya, por ejemplo, otras también que no vienen aquí es la impedancia, también se la van a utilizar mucho. Van a utilizar también, por ejemplo, bueno, no viene aquí, pero sabemos que la intensidad luminosa se mide, en este caso es la candela, pero también si ustedes van a diseñar un balastro, si van a utilizar una fuente de alimentación para una lámpara, pues la lámpara también se mide en unidades de lúmenes, no sé si han escuchado eso. También la otra que es la potencia, que son watts. ¿Cuánta potencia quieres suministrar para tu amplificador? ¿Cuánta potencia quieres alimentar tu fuente de alimentación para la computadora? Tu convertidor, varias cosas que tú vas a hacer, tienes que tomar en cuenta la potencia, lo que ya mencionaste, pero sobre todo eso la potencia, ¿no? Que es algo también muy, muy importante dentro de la electrónica, lo que es la potencia. Y bueno, todas esas unidades que acabas de comentar, pues tienen como base longitud, masa y tiempo, ¿no? No se diga, ¿no? Sí, muchas gracias por su comentario, ingeniero. Continuamos, entonces, otras de las... Y bueno, y aquí viene una definición muy propia de cada una de esas unidades base, lo que es la longitud, que en este caso el metro es la longitud de una trayectoria recorrida por la luz en el vacío, en un lapso de 1 entre, aquí está, son 229.792.548 segundos. ¿Sí? Y allí en el Centro Nacional de Meteorología se encuentra un láser de helio neón, con el cual se puede identificar esa longitud de onda para obtener esa trayectoria de la luz, ¿no? Tenemos el otro caso que es la masa, para ello existe el kilogramo, es la masa igual a la del prototipo internacional del kilogramo que se encuentra en la ciudad de Francia, ¿no? En París, Francia. La otra unidad es el tiempo, para ello en el CENAM se cuenta con es un laboratorio, aquí lo cuenta, dice es un laboratorio de relojes atómicos donde se mantiene la operación de los patrones nacionales de tiempo y frecuencia. Y dice que el tiempo es la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. Y esto existe ya en la ciudad, en el Centro Nacional de Meteorología que se encuentra en el Marqués Querétaro. ¿Qué es el amper? Bueno, pues el amper es la intensidad de una corriente constante que mantenida en dos conductores en paralelos, rectilíneos de longitud infinita,
de sección circular despreciable colocados a 1 metro de distancia entre sí en el vacío. Producirá entre ellos una fuerza igual a 2 por 10 a la menos 7 de Newton por metro de longitud. Y eso se encuentra en el laboratorio de tensión en el Centro Nacional de Metrología, allá en el Marqués Querétaro. Y luego viene lo que es la unidad fundamental de temperatura, en la parte de termodinámica, que es el Kelvin. Entonces aquí nos habla sobre la fracción, que es 1 entre 273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua, ¿no? Ese es como parte de este dato, ¿no? Y luego tenemos ya la última, que es la candela, bueno, para terminar la candela, que es la intensidad luminosa de una dirección dada de una fuente que emite una radiación. En este caso, radiación monocromática de frecuencia de 540 por 10 a la 12 de Hz, y cuya intensidad energética es la dirección de 1 entre 683 watts por telaradian, que es otra unidad que también nueva, ¿no? Y eso se encuentra en el laboratorio de fotometría del Centro Nacional de Meteorología. Ahí lo pueden observar. Y bueno, el mol es una cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como existen átomos en 0.012 kilogramos de carbono 12. Aquí está la estructura. Interesante, ¿no? Toda la estructura cómo está. De partículas de dióxido obtenidas en una macroscopía de barrido de electrones del Senado. Interesante, ¿no? Imagínense todo esto, a final de cuentas, la ropa que traemos, en la mesa donde estamos sentados, y los materiales, los plásticos, a final de cuentas, todo lo podemos ver a través de ese microscopio. Imagínense lo que no podemos observar. Una gran cantidad de cosas, ¿no? Todas las estructuras de los metales, de los plásticos, el agua, todas esas estructuras, muy interesante, ¿no? Y bueno, lo que vimos anteriormente fueron las unidades fundamentales. Y aquí tenemos algunas derivadas de ello, ¿no? De las anteriores. Por ejemplo, en el caso de la superficie tenemos la unidad que viene siendo el metro cuadrado, y sus símbolos son metros cuadrados. Para el caso del volumen es el metro cúbico, la velocidad metro por segundo, la aceleración metro por segundo al cuadrado. Esas las vamos a utilizar mucho en esta materia. El número de ondas, que son metro a la menos 1, que es m a la menos 1, masa volúmica o densidad, que es el kilogramo por metro cúbico, volumen específico, densidad de corriente, campo magnético, amper sobre metro, concentración de cantidad de sustancia, mol por metro cúbico, luminancia, en este caso candela sobre metro cuadrado, índice de refracción, en este caso le menciona que es el número 1, ¿no? Son algunas de esas unidades que son derivadas de las anteriores. Y bueno, aquí ya vienen otras derivadas, como ya son disculpen que movimos rápidamente esto. Estas ya son otras unidades, otras magnitudes, como puede ser la frecuencia, que eso la van a utilizar mucho. Aquí está la frecuencia, Hertz. En este caso es S a la menos 1. Luego tenemos la fuerza, que son newtons. La presión y el esfuerzo, que son Pascal, que era lo que nos comentaba, que es 1 newton sobre metro cuadrado, como parte del chiste. Trabajo, energía y cantidad de calor se mide en joules. El flujo energético, o la potencia, que son watts. Carga eléctrica, cantidad de electricidad, que es Coulomb, que de hecho lo vimos como parte de la historia del investigador de Charles Coulomb. La diferencia de potencial, tensión eléctrica, fuerza electromotriz o potencial eléctrico, que nos comentaba su compañero, que son unidades que van a utilizar en electrónica. Aquí están sus diferentes, la expresión en el sistema internacional de unidades base, metro cuadrado, que multiplica kilogramos sobre segundo a la menos 3, sobre, o en este caso por, el ampere a la menos 1. ¿Sale? Tenemos la capacitancia eléctrica, que son los Faradays, que en este caso es algo que también van a utilizar. La resistencia eléctrica, que ya se mencionó, que son ohms, que son volts sobre ampere. La conductancia eléctrica, que son Siemens, también es una marca una marca muy importante alemana. Flujo de inducción magnético, que es el Weber. Inducción magnética, que es el Tesla. Inductancia, que también la van a ver en su carrera. Flujo luminoso, que es el lumen, lo que les comentaba. Luminancia, que son los lux. Actividad de un radionúclido, es el Becquerel, que es otra unidad. Y bueno, así podemos tener la temperatura, y bueno, muchas otras más, ¿no? Como la actividad catalítica, que se mide, que es el catal, y sus unidades son 2 mol sobre segundo. Y bueno, podemos seguir hablando de una gran cantidad de unidades que están apareciendo aquí, pero bueno, no todas se van a utilizar en este momento, pero tal vez en algún momento ustedes las van a poder ir utilizando, ¿no? Y por ejemplo, aquí vienen otros datos que tienen que ver con
con otras unidades que no pertenecen al sistema internacional, pero que se aceptan para utilizarse en el mismo, ¿no? Que es el minuto, que es la hora, que es el día. Aquí vienen los diferentes valores de unidades, el grado, y el grado equivale a pi sobre 180 radianes. El minuto, aquí está 1 sobre una pequeña comita, que es 1 entre 60 de grado, y en radianes es pi entre 10.800. El segundo, que es igual a 1 entre 60, pero en este caso de minuto, y corresponde en radianes a pi sobre 648.000 radianes. Y así viene el litro, la tonelada, el neper, el bel, y bueno, podemos seguir hablando sobre una gran cantidad de unidades, porque bueno, este material con el que cuento, pues, es específicamente del Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Pero también algo importante, no debemos olvidar los prefijos, que en su momento ustedes los van a utilizar dentro de su carrera, y como veíamos anteriormente, espero que se alcance a ver, pero por ejemplo podemos tomar una referencia. Bueno, aquí no aparece el 0, pero aquí tenemos lo que se llama decímetros, ¿sí? O decacentímetros, estamos hablando de unidad de longitud. Centímetros, milímetros, estoy aquí, milímetros. Y luego miren micro, nano, pico, que de hecho prácticamente lo que se refiere a estos dos temas de micro y nano, que es 10 a la menos 6 y 10 a la menos 9, pues prácticamente tenemos partículas todavía más pequeñas, ¿sí? Yo estuve trabajando en un centro que se llama Microna, es el centro de micro y nanotecnología, entonces donde se desarrollan materiales, sensores, en escalas muy pequeñas, ¿no? Y de ahí viene el nombre de ese laboratorio que se llama Microna, Centro Nacional de Micro y Nanotecnología. Y pues observen la cantidad de datos o información que se puede hacer a esta escala, ¿no? Y todavía cada vez más pequeños. Entonces, estas escalas pues tienen que ver abajo del átomo y las otras son arriba del átomo. En este caso hablando de deca, hecta, kilo, mega, giga, tetra, peta, hexa, zeta y iota. Son algunas prefijos que forman parte de los sistemas de medición, ¿no? ¿Vale? Para que los vayan también contemplando. Y bueno, vienen otros más, aquí ya de manera muy específica, cuántos 8 ceros son, o sobre todo aquí el significado 8, 7, 6, 5, gigantes, grande, 1000, 100, 10, décimo, centésimo, milésimo, pequeño. Ya cuando empiezan a hablar lo que significa cada uno de esos símbolos en griego, ¿no? Entonces, en este caso, el iota significa 8, el zeta significa 7, hexa significa 6, peta significa 5, tera significa monstruoso o prodigioso, el giga, gigante, mega, grande, kilo, 1000, hecto, 100, deca, 10, décimo, centi, centésimo, mili, milésimo, micro, pequeño, nano, pequeño, pico, pequeño, femto, 15, acto, 10, 18, perdón, septo, 7 y octo, 8. Entonces, imagínense desde donde viene el significado de esos prefijos del origen griego, ¿no? ¿Vale? Qué interesante toda esta información. Les digo, podemos seguir hablando de más de estos temas, pero bueno, tenemos que continuar con otra información. ¿Alguna pregunta, ingenieros? No. ¿No? Entonces, bueno, pues esa es parte de esta información que, bueno, es muy amplia y vasta, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente tema que se refiere a, continuamos con la presentación, y entonces aquí fue un pequeño paréntesis con respecto a las mediciones. Y les digo que son temas muy amplios y podemos introducirnos no una hora, sino pues prácticamente es una clase. Miren, aquí nuevamente les comparto el Sistema Internacional de Unidades con otras unidades. Este material lo descargué de un libro que ahorita se los voy a compartir. Lo voy a subir ahí en este caso a la carpeta que tenemos de mecánica clásica. Ahí en Google Classroom hay la posibilidad de subir material. Voy a compartirles ese libro para que ustedes lo puedan ir revisando, lo tomen como base para algunos ejercicios. Y bueno, tenemos aquí las principales unidades del sistema internacional, ¿verdad? Más usadas en la mecánica, que es la aceleración, el ángulo, aceleración angular, velocidad no angular, área, densidad, energía, fuerza, frecuencia, impulso, longitud, masa, momento de una fuerza, potencia, presión, esfuerzo, tiempo, velocidad, volumen,
volumen tanto en sólidos como en líquidos. Esto tiene que ver un tanto con la parte de fluidos, mecánica de fluidos, esta es una materia muy interesante. Y luego que viene el trabajo, que es el joule. Tienen otras unidades, ya la conversión de unidades de un sistema americano al sistema internacional, o más bien la equivalencia, ¿no? La aceleración, que en este caso son pies sobre segundo al cuadrado, eso equivale en el sistema internacional a 0.3048 metros sobre segundo. Y así, ¿no? Tenemos también la potencia. En el caso de este sistema son pies por libra sobre segundo, que es el sistema inglés. Y luego ya en el sistema internacional, eso equivale a 1.356 de watts. Y así podemos seguir hablando de diferentes unidades. Por ejemplo, en el trabajo son pies por libra y en el caso del sistema internacional son joules. ¿Ok? Creo que ya es la última presentación. Vienen los prefijos que ya lo platicamos anteriormente. Y bueno, pues prácticamente eso sería lo relacionado a la presentación. Pero sí es importante mencionar lo siguiente. Dentro de las mediciones, déjenme regresar aquí al archivo en formato PDF. Algo que también es importante. Anteriormente se utilizaba lo que se le conocía como análisis dimensional. El análisis dimensional tiene que ver mucho con la cuestión, con lo relacionado a las mediciones, que es lo que estamos viendo en este momento. Voy a regresarme a presentarles un archivo y vamos a ver dónde están las unidades fundamentales. Entonces, las unidades fundamentales de medición como base son las siguientes. Que de hecho las voy a escribir en el pizarrón. Me imagino que pueden ver un tanto la pantalla que les estoy mostrando como el pizarrón, ¿verdad? ¿Me pueden ver a mí también? ¿Sí, ingenieros? Sí, pueden ver lo que les comparto de mi pantalla y me pueden ver a mí. Ok, perfecto. Bueno, entonces lo que tenemos ahí en lo que ustedes están viendo ahí en la pantalla, pues bueno, son diferentes unidades que son muy, muy básicas. Bueno, dentro del análisis dimensional, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien, ingenieros? Sí, lo escuchamos bien. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, existe un tema que se llama, les comentaba, que tiene que ver con el análisis dimensional. Y en el análisis dimensional toma en cuenta diferentes datos. Déjenme checar aquí si lo traigo. Es que no recuerdo si lo dejé en otras notas. Creo que igual así, perdón, disculpen que les dé la espalda. Sí, no lo traigo aquí, pero bueno, voy a escribirlo aquí en el pintarrón. Entonces, el análisis dimensional tiene que ver un tanto con las dimensiones, ¿no? En este caso me refiero a lo siguiente. Hace años, análisis. Dentro del análisis dimensional, pues lo que se pretende es identificar las diferentes dimensiones con las cuales se pueden medir los sistemas de unidades, en este caso. Y de ahí surgen dos palabras, una de ellas que se llama, es la dimensión. ¿Sí se alcanza a ver el tamaño de la letra, ingenieros, o la hago más grande? Sí, así está bien. Sí, si quieren la puedo hacer cursiva, negritas, Time New Roman 14, 12, no sé cómo la quieran. No sé. Así está bien, profe. Entonces la dimensión, en pocas palabras, se refiere, es lo que se mide, ¿sí? Es lo que se mide. Eso es lo que se refiere a la dimensión, es lo que se mide. Y en relación, en este caso, a la unidad, que ahorita lo vamos a ver, que es la unidad, nos indica que su significado es en lo que se mide. ¿Vale? Eso es a lo que se refiere. Entonces, la dimensión es lo que se mide y la unidad es en lo que se mide. Como por ejemplo, tenemos el siguiente caso. Si yo hablo de una dimensión que viene siendo, en este caso, la longitud, ¿sí? Entonces, esa dimensión de longitud, que también le llamamos magnitud, ¿verdad? Entonces, esa dimensión que tiene relación con la magnitud, su unidad en lo que se mide, pues viene siendo ¿quién? En este caso, el metro. ¿Correcto? Y la dimensión se va a representar a través de corchetes con la letra mayúscula, indicándonos que se refiere a ¿quién? A la longitud. Para el caso de la masa, es una dimensión o una magnitud que se llama masa. En este caso, la masa normalmente la utilizamos o se mide, ¿verdad? ¿En qué se mide? Pues en kilogramos. Pueden ser gramos, pueden ser libras, ¿sí? Y la manera que nosotros vamos a representar
esa masa o esa magnitud en la dimensión va a ser utilizando entre corchetes la letra M mayúscula. Otro dato que también es importante que es el tiempo. ¿Sí? En este caso el tiempo, ¿en qué se mide el tiempo? Bueno, se mide en qué? En segundos. Y es con la letra, bueno, en este caso son segundos, pueden ser minutos, ¿sí? También pueden ser horas, días, años, lustros. Y la dimensión con la cual se va a representar el tiempo es con la letra T mayúscula. ¿Sale? Entonces, estamos hablando que la dimensión o la unidad tiene que ver con el tiempo, masa, longitud, pero lo que se mide es en esta dimensión, en T, que es el tiempo, masa, que es la letra M, y la L de longitud. Y su unidad se refiere en lo que se mide. En este caso, el tiempo en segundos, la masa en kilogramos y la longitud viene siendo ¿en qué? En metros. Esa es una manera de poder utilizar este análisis dimensional. Les decía que hace tiempo se usaba, pero bueno, debido a que la ciencia va evolucionando y hay cosas que ya no se llegan a utilizar o se llegan a emplear, pero simplemente queda como parte de ese conocimiento, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en un caso muy especial, voy a escribir aquí el área, en este caso va a ser el área, entonces sabemos que el área, a final de cuentas, viene siendo la dimensión. Entonces el área normalmente se mide en ¿qué unidades? Se mide en ¿qué? En metros, pero son metros cuadrados. Entonces, esa área se mide en metros cuadrados, por lo tanto corresponde a una longitud. Si yo lo represento en el análisis dimensional o en su dimensión, esto va a ser igual a tener la letra L, que es una longitud, porque son metros, elevada al cuadrado. ¿Sí? Con eso estoy representando el área. Si hablamos del volumen, en el caso del volumen, entonces sabemos que el volumen normalmente se mide en metros cúbicos. Entonces, para obtener su unidad, tendríamos que hablar entonces de la letra L, que es una longitud, porque el metro es una longitud, como parte de esa dimensión, elevado al cubo, indicándonos que es una longitud en metros cúbicos, que, bueno, es una longitud elevada al cubo, en este caso hacemos la relación ¿a qué? A metros cúbicos. Si hablamos de una velocidad, ¿sí? Si hablamos ya específicamente de una velocidad, entonces la velocidad está representada en unidades de metro sobre segundo, ¿verdad? Si eso lo hacemos ahora, su representación en sus dimensiones o en el análisis dimensional, entonces el metro corresponde a una longitud, entonces va a ser la letra L, la pongo entre corchetes, dividida entre el segundo, y el segundo se refiere a la dimensión del tiempo, entonces esto lo voy a dividir entre corchetes y va a ser la letra, en este caso T de tiempo. Entonces, este viene siendo el análisis dimensional, tanto del área, del volumen, como de la velocidad. Si hablamos de una aceleración, en este caso la aceleración la estamos representando entre metros sobre segundo elevado al cuadrado. Por lo tanto, si yo aplico el análisis dimensional, entonces estoy hablando de una longitud, que es el metro, entre el tiempo, que es parte de ¿quién? El tiempo que se refiere a esa dimensión, pero su unidad en lo que se mide pues viene siendo el segundo y lo represento como t, pero el segundo está elevado al cuadrado, entonces aquí elevo obviamente al cuadrado esa unidad, esa dimensión, ¿no? ¿Sí? Tenemos otro ejemplo, como puede ser la fuerza, ¿sí? En este caso tenemos la fuerza, y la fuerza está representada en ¿qué unidades? En newtons, ¿verdad? ¿Sí? En newtons. Pero sabemos que también el newton está representado entre kilogramo multiplicado por metro sobre segundo, ¿verdad? A ver, chequen sus unidades, pero así es como representaríamos al newton, esto sobre segundo al cuadrado. Si hacemos el análisis dimensional, entonces del newton, en este caso la letra N, va a ser igual a tener la unidad o la dimensión que viene siendo la letra M, que corresponde a la masa, así, multiplicada por la longitud, que viene siendo, en este caso, el metro, dividida, ¿sí? Dividida entre ¿quién? Entre un tiempo elevado al cuadrado. Entonces, de esa manera estoy representando la unidad de fuerza, que es el newton, en su análisis dimensional. ¿Ok? ¿Sí está quedando claro, ingenieros? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Profe, Adelante. entonces la dimensión es lo que está en corchetes. Así es.
La dimensión es lo que está entre corchetes. Y la unidad es, en este caso, pues bueno, prácticamente con lo que se mide, ¿no? Por eso dice, la dimensión, lo que se mide. Entonces, si yo estoy hablando de una unidad que es metros, pues se mide en una longitud. En el caso del kilogramo, va a corresponder en lo que se mide, pues es una masa, ¿sí? Lo que se mide, a eso se refiere. Entonces, la dimensión es lo que está entre corchetes. Y se refiere a lo que se mide. Tiempo, masa y longitud, que son las tres fundamentales para ese análisis dimensional. Y de ahí podemos echar mano para diferentes fórmulas, ¿no? Para la potencia, para muchas cosas, ¿no? Incluso ahorita les voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, permítame tantito, si están copiando, si están tomando nota, por ejemplo, aquí en este caso, miren. Aquí no lo permite hacer ese análisis dimensional de una manera bien clara, fíjense. Observen la columna, aquí estoy hablando de magnitud, nombre del sistema internacional, nombre de la unidad del sistema internacional derivada, su símbolo y su expresión en unidades del sistema base. Fíjense en estas unidades, aquí en esta columna. Si se fijan, estoy hablando de un ángulo plano. El ángulo plano multiplica el metro, que es en su dimensión viene siendo L, y luego viene siendo el metro, eso es igual a 1. Si yo represento esa unidad en el análisis dimensional, en este caso, me quedaría así, ¿no? Dice que es metro por metro a la menos 1. Dice que este es igual a 1, efectivamente. Si yo lo represento en el análisis dimensional, va a ser m, que viene siendo la unidad, y luego la dimensión, pues viene siendo una ¿qué? Una longitud. Va a ser L por L, pero esta L es a la menos 1, que también es igual a tener L entre L, porque como está a la menos 1, nos indica que la están pasando hacia el lado, hacia la parte hasta el denominador, por lo tanto, este es igual a ¿qué? A la unidad. ¿Sí se fijan? Entonces, esto es en lo que se mide y es con lo que se mide. ¿Sí se fijaron lo que estoy haciendo? ¿Sí quedó claro, ingenieros? ¿Y me escuchan? Ingenieros. Sí, profe. Ok, bueno, otro caso, miren. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo aquí. Vamos a hablar de la inductancia. Aquí está la inductancia. La inductancia, sus unidades son los henrys, ¿sí? Y en este caso, lo voy a escribir con otro color. Lo voy a escribir aquí abajo, entonces dice que es la inductancia. ¿Se alcanza a distinguir el color azul, ingenieros? Sí, profe. Ok, entonces la inductancia, sus unidades son los henrys. Es el henrio. Voy a borrar esto. Es el henrio. O es el henry. Así, ¿no? Entonces, el henry está representado, en este caso, en unidades de metro, kilogramo, segundo cuadrado y ampere. Metro está representado entre metro, kilogramo, a ver, permítame que no. Es metro cuadrado, kilogramo por segundo al cuadrado, kilogramo al cuadrado, metro cuadrado, segundo al cuadrado, eso dividido entre ampere, creo que es ampere. Es ampere, sí, debe ser ampere. Entre A, todo esto, dividido entre ampere elevado al cuadrado. Vamos a tener un poquito de dificultad en el ampere nada más. Ahorita lo checamos. Y hay que buscar lo que es la unidad del ampere, que es corriente. Nada más sería cuestión de buscar si encontramos la corriente. Nada más vamos a tener la dificultad en ese punto. Y ahí vamos a tener esa dificultad en la corriente nada más. Encontrar su equivalencia de la corriente. No, creo que no lo tenemos en la corriente. Creo que ahí estaba al principio. Ahí nos va a faltar ese nada más. Ah, sí está la corriente, pero nada más es, pero no hay un derivado de la corriente como tal, es una, esa unidad nos va a costar un poquito de trabajo, nada más hacer la representación de esta unidad que se refiere a la inductancia. Y este el Weber, bueno, sí, nada más vamos a tener un pequeño detallito ahí. Pero bueno, aquí si nos hacemos la representación en dimensiones, esto va a ser igual, en este caso, a una longitud elevada al cuadrado,
luego vamos a tener, en este caso, una masa, ¿sí? Y luego vamos a tener el tiempo elevado al cuadrado, pero aquí el amper, aquí sí ya no encontraríamos una unidad, una dimensión respecto a ello, tenemos que encontrar sus derivados del amper. Aquí vale el amper, ¿no? ¿Sí? Sabemos que es corriente, pero necesitamos encontrar sus derivados de ello, ¿no? Pero de cierta manera lo que se pretende es encontrar su análisis dimensional de cada una de sus, en este caso, que es la unidad, y posteriormente lo que se mide que viene siendo longitud, masa y tiempo. ¿Ok? Esa es de manera muy general. Por cuestiones de tiempo, entonces, tendríamos que investigar cuáles son las unidades en las cuales se deriva la corriente, ¿no? Profe, Sí, por favor, adelante, ingeniero. creo que de esa, no sé, no recuerdo bien, pero creo que es la intensidad del amper. Intensidad, vamos a ver. Intensidad. Unidades de corriente eléctrica. Vamos a ver si aquí no lo permite. Cuando aquí dice el amperio es una cantidad de corriente eléctrica y que circula por un conductor, pero lo que yo quiero es su derivado de la corriente. A ver, aquí hay una tabla, pero es el amperio nada más, pero no viene así como son múltiplos de la corriente, ¿sí me entienden? Sí, es unidad de corriente eléctrica, pero es el amper, o es la letra I, pero no viene como que es una área, algo fundamental, pero no viene su dimensión, es lo que quiero encontrar. Y sus unidades viene siendo la corriente eléctrica, efectivamente, pero no viene aquí está, miren, la corriente viene siendo Coulomb sobre segundo. La corriente está representada, el amper está representado entre Coulomb sobre segundo. Pero bueno, a final de cuentas, el Coulomb, aquí tendríamos que echar mano de la letra C, pero todavía no sabemos cuál es su análisis dimensional. Sabemos que el amper es igual a Coulomb sobre segundo, pero esto está elevado al cuadrado, ¿no? Pero sabemos que, en este caso, el segundo tiene que ver con el tiempo, pero del Coulomb tendríamos que buscar su análisis dimensional del Coulomb. ¿Sí me entienden? Lo que estoy haciendo, encontrar sus fórmulas, pero yo siento que ya nos estaríamos desviando, ¿no? O Coulomb. Pero bueno, ya nos estamos un poquito desviando del tema, pero a eso se refiere, ¿no? A eso se refiere con parte de este análisis dimensional. Y el Coulomb viene siendo amper por segundo. Bueno, eso ya lo habíamos identificado. Pero bueno, no, ya nos estamos, pero sería más o menos algo relacionado al tema que era esto lo que les quiero comentar. Pero bueno, aquí encontramos ese pequeño detalle nada más, ¿no? ¿Vale? Entonces, no sé, espero que esté quedando claro esto, ingenieros. Si se está comprendiendo lo que estoy tratando de darles a explicar. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, Sí, pues, profe. ese es el objetivo de esto, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta hasta el momento, ingenieros? Si gustan hacer sus respectivas anotaciones, con todo gusto. Profe, yo solo tengo una pregunta entonces esto lo usamos más adelante, de que, pues lo que usábamos normalmente para la fórmula, pues son las unidades, pero entonces para su análisis tenemos que encontrar su dimensión respectiva. Sí, bueno, mira, esto ya no se usa tanto. Simplemente es como parte de su acervo cultural. Ya no se emplea, soy sincero. Simplemente se los estoy dando a conocer como algo que existe o anteriormente se aplicaba mucho ese análisis dimensional. Ya ahorita en la actualidad ya no se aplica tanto. Pero lo que trato de darles a conocer es que dentro del análisis dimensional, todo tiene como base 3 dimensiones. En este caso, que es la longitud, la masa y el tiempo. ¿Sí? Pero de ahí se derivan, el objetivo de ello es, por ejemplo, en el caso de la inductancia, es tratar de ver qué unidad corresponde a determinada, en este caso, dimensión. Y anteriormente así se usaba este análisis, ahorita ya no, ya prácticamente más bien no se usa, pero como parte de su acervo cultural, se los estoy dando a conocer. ¿Sí? Pero sí sería así, de una unidad muy determinada, encontrar su análisis dimensional. Ese es el objetivo de esto prácticamente. ¿Sí? Bueno, espero haber contestado su pregunta, ingeniero. Sí, profe, gracias. No, pues, al contrario, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, ingenieros, con respecto a esto que estamos viendo ahorita?
¿Algún otro comentario? No, profe. Ok, bueno, vamos a continuar con algunas definiciones que nos van a servir como parte del inicio ya a la cuestión de vectores, ¿no? Puedo borrar lo que está en el pintarrón o desean hacer alguna captura de pantalla. Recuerden que todo esto forma parte de sus evidencias que tienen que entregar en el primer parcial, ¿no? Dentro de ese otro 50% que tiene que ver con el problemario, con tareas, con diversas actividades, pues tienen que tomar en cuenta lo relacionado a su portafolio de evidencias, ¿no? Para que por favor no se les olvide, es importante, ¿eh? Entonces, si ustedes cumplen con ese 50%, pues tengan por seguro que, como les comentaba durante el examen, que vale el 50%, pues ahí puede ver la manera de que si ustedes cumplen con todas sus actividades, que forman parte del otro 50% y pues se les puede ahí apoyar de una u otra manera, ¿no? Pero sí tienen que cumplir de la mejor manera, ¿no? Eso se los puedo asegurar. Entreguen todas sus actividades pendientes, ¿no? ¿Ya puedo borrar entonces, ingenieros? ¿Sí? ¿Ya puedo borrar? Sí, ya borro. Sí, profe. Ok. Bueno, continuamos entonces. Vamos a hablar ahora sobre unas definiciones que son también importantes. Bueno, que son muchas, ¿no? Pero vamos a tomar como base algunas de ellas para poder continuar incursionando ya en el tema específico de vectores, ¿no? Que es lo que de una u otra manera me interesa que empecemos a ver. Esas definiciones las pueden encontrar en algún libro de física, específicamente en algún libro de estática, y esas definiciones en algunos libros le llaman como conceptos básicos. ¿Sí? Conceptos básicos. Esos conceptos básicos, de cierta forma, existen, son definiciones que se utilizan tanto en estática como en dinámica. Y en eso estamos hablando, si se alcanza a distinguir el color azul, ingenieros, el color del marcador de tinta azul, ¿sí se observa? Sí, profe. Profe. Ok, entonces, una de esas definiciones o conceptos básicos es la definición de espacio. Entonces, el espacio, como parte de la definición, dice que es una región, aquí voy a escribir la definición, dice que es una región, ¿sí? Dice que es una región o posición, es una región o posición geométrica, en este caso geométrica, ocupada por uno o varios, ¿sí? Por uno, o en este caso, o varios cuerpos. Es como parte de una definición. Eso es a lo que se refiere espacio, y también menciona lo siguiente. Dice que la posición, ¿sí? La posición de puede estar en una, dos o, en este caso, 3 dimensiones. Que esa sería parte de esa definición de espacio. ¿Sí? Eso es parte de los conceptos básicos. Espacio es una región o posición geométrica ocupada por uno o varios cuerpos, y la posición de puede estar tanto en una, 2 o 3 dimensiones, que eso es lo que vamos a hacer ejercicios, ¿no? En un plano, en 2 planos y en 3 planos. En el eje horizontal, eje de las X, en 2 se refiere en el eje X y Y, en el plano cartesiano, y en 3 dimensiones en el plano X, Y e incluso el Z, ¿no? Eso es como parte de esa definición. Otra de esas definiciones es la masa, la voy a escribir de este otro lado del pintarrón para que puedan hacer la respectiva anotación. Viene lo que es la masa. En este caso la masa dice que es una cantidad la masa es una cantidad, en este caso, que se usa
que se usa para medir, ¿sí? Que se usa para medir, aquí menciona la palabra inercia, para medir la inercia de traslación, ¿sí? Para medir la inercia de la traslación de un cuerpo, ¿sí? De un cuerpo, y representa, en este caso, la resistencia, y representa la resistencia de la materia, representa la resistencia de la materia al cambio de la velocidad. Al cambio de velocidad. ¿Sí está bien el tamaño de la letra, ingenieros, o la hago más pequeña o la hago más grande? Está bien, profe. Está bien así, profe. Bien, profe. Perfecto. Ok, muchas gracias. Otra de las definiciones, la voy a escribir aquí en el centro del pizarrón, se llama tiempo. Tiempo. La vida está llena de momentos y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir, vale la pena vivir, vale la pena vivir. Enfrentaré la vida tal y como venga. ¿Sí han escuchado esa canción? No, profe. Es una canción que la canta es una cantante que se llama Flor Amargo, y la canción se titula Tiempo. Ojalá y la puedan escuchar. Está muy bonita, ¿eh? Me gusta a mí muchísimo esa canción. Se llama Tiempo y la canta Flor Amargo. Bueno, continuando, me acordé de esa canción porque, bueno, estamos hablando de tiempo en la parte de la física, pero a final de cuentas el tiempo es muy importante en muchas cosas, ¿no? Entonces el tiempo es una magnitud, el tiempo es una magnitud, en este caso absoluta, que mide la sucesión, la sucesión de eventos. ¿Ok? Ahí está. Bueno, voy a borrar esto de la canción de Flor Amargo, ¿no? Bueno, que ya quedó, ya está editada en el video, ¿no? En la clase que se está grabando, ¿no? Bueno, esas son 3 definiciones, me faltan otras más. Si gustan hacer su captura de pantalla, hacer sus anotaciones dentro de su cuaderno, qué sé yo, ¿no? Como parte de sus evidencias, ingenieros. Se los voy a agradecer mucho. Y por favor me indican si ya puedo borrar la definición de espacio, de ese concepto básico de espacio. ¿Sí? ¿Ya puedo borrar espacio? Sí, profe. Ok, Sí, profe. muy bien, gracias. Entonces borramos espacio. Que vale la pena vivir. Ahora vamos a escribir fuerza, que también es otra parte de esos conceptos básicos de la física, y la fuerza se refiere a lo siguiente. Entonces la fuerza, en este caso, representa la acción en este caso de un cuerpo, la acción de un cuerpo sobre otro, y se caracteriza por su punto, en este caso por su punto de aplicación, coma, aquí viene algo muy importante que es la magnitud, ¿sí? Dirección y sentido. Magnitud, dirección y sentido. Voy a volver a repetir, y se representa ya específicamente, ya vamos entrando al tema, se representa por un vector. Aquí ya vamos entrando por un vector. Ya vamos entrando aquí a los límites de
ya del análisis con vectores, ¿no? Ahí está. Entonces, tenemos el concepto de fuerza, representa la acción de un cuerpo sobre otro, ¿sí? A final de cuentas, eso se dice, ¿a qué se refiere que representa la acción de un cuerpo sobre otro? Bueno, pues es obvio, ¿no? Que si yo estoy parado en este punto y con mi dedo estoy observando que en este caso el marcador está fijo, en el momento que yo aplico una fuerza, ¿qué estoy haciendo? Estoy aplicando una acción sobre ese cuerpo, a final de cuentas. Y se caracteriza por un punto de aplicación, que en este caso puede ser el centro del tapón. Ahí está, la aplicación en un punto con la cual estoy indicando que tiene una determinada magnitud, tiene una determinada dirección y tiene un determinado sentido. Entonces ya estamos hablando la representado por un vector, en este caso el vector viene siendo el nivel, ¿vale? Entonces ya estamos entrando sobre el tema de los vectores. Bueno, otra de las definiciones que también son importantes, vamos a hablar de la dirección, ¿no? Tiempo, la vida está llena de momentos, y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir, vale la pena vivir, vale la pena vivir. Enfrentaré la vida tal y como venga. Entonces la dirección se define, se define en este caso la dirección, ¿sí? Se define la dirección de una fuerza, por, en este caso, la línea, aquí ya estamos introduciendo esa palabra, la línea de acción y sentido, por la línea de acción y el sentido en este caso de la fuerza. ¿Sí? Entonces, la dirección se define la dirección de una fuerza por la línea de acción y el sentido de esa fuerza. Así en pocas palabras, ¿no? Pero de una otra manera, así ya como tal, dice que es la línea de acción. Ahorita voy a hacer un ejemplo muy, muy breve. Es la línea de acción. La línea de acción es la línea, valga la redundancia, es la línea recta infinita. Es la línea recta infinita. En este caso, a lo largo de la cual la fuerza actúa. ¿Sale? Y la dirección, bueno, se caracteriza básicamente por el ángulo, ¿no? Voy a borrar esto de tiempo. El tiempo, la vida está llena de momentos. Y por último tenemos la magnitud. Fíjense que ahorita me acordé de una película donde en esa película se llama Mi villano favorito. ¿Sí ya vieron esa película? Sí, profe. Las tres. Sí, entonces, en la primera aparece un personaje muy curioso, ¿no? Muy curioso. Muy curioso que cuando llega el personaje principal a un banco a pedir un préstamo para poder, él menciona que va a robar que la luna, ¿no? Si recuerdan. Sí. ¿Recuerdan? Que aparece un pequeño personaje que él está sentado en el banco para pedir un préstamo y en eso aparece un personaje vestido de color naranja con una LED, con una V en el pecho, en su uniforme. Y le dice, y se presenta con el personaje principal que se llama Gru,
y le dice, me presento, yo soy, en este caso lo dicen en inglés, yo soy vector, el que tiene magnitud, dirección y tiene sentido, ¿no? Pues imagínense, ahí ya estamos hablando de la palabra vectores, ¿no? Ahí ya a los pequeños, en esta caricatura, le están diciendo la definición de un vector. Y un vector es el que tiene dirección, magnitud y sentido. ¿Cómo ven? Si no, chequen ese capítulo, ese extracto de esa película, y van a ver que ahí ya menciona a ese personaje importante. Bueno, esos son algunos conceptos muy básicos, en donde tenemos hablando de una fuerza, y ya la fuerza nos está indicando que representa la acción de un cuerpo sobre otro, y se caracteriza por su punto de aplicación, magnitud, dirección y sentido, y se representa por un vector. ¿Sí? Entonces ya aquí ya estamos involucrando una palabra importante que la vamos a estar viendo durante todo el curso, que es vector. Y luego ese vector o esa fuerza también tiene otra definición que se llama dirección. Y la dirección se define la dirección de una fuerza, ya específicamente, por la línea de acción y el sentido de esa fuerza. Normalmente el sentido se representa por el ángulo. La línea de acción es la línea recta infinita a lo largo de la cual la fuerza actúa. Y eso se refiere a que si yo, en este caso, tengo aquí un vector, ¿sí? Y ese vector normalmente se representa con un segmento de recta y un punto de flecha, entonces donde nosotros vamos a indicar que si yo le llamo a esto fuerza, entonces le voy a poner una pequeña flechita en la parte de arriba indicándome que es un vector. Al hablar de una línea de acción infinita, se refiere que ese vector yo lo puedo deslizar sobre esa línea de acción infinita. Entonces yo puedo poner que esta es su línea de acción. Su línea de acción puede ser toda esta, incluso me puedo ir más allá todavía, ¿no? Entonces me quiere decir que ese vector yo lo puedo deslizar sobre esa línea de acción y lo puedo ubicar en este punto también. Aquí en este otro punto. Y viene siendo el mismo vector. ¿Sale? Bueno, aquí por la cuestión de que no estoy escribiendo de manera muy recta, pero viene siendo ese vector. ¿Vale? A eso se refiere la línea de acción, y esto que está aquí viene siendo la línea de acción. Viene siendo la línea de acción, o la línea recta infinita a lo largo de la cual la fuerza actúa. ¿Vale? Y luego tenemos lo relacionado a la palabra magnitud, y magnitud se caracteriza se caracteriza por cierto número de unidades. Y eso lo hemos visto hace ratito. ¿Y cuáles son esas unidades? ¿O cuáles son esas magnitudes? Pues bueno, viene siendo la longitud, viene siendo la masa, viene siendo qué más el tiempo, viene siendo la intensidad luminosa. A eso se refiere como magnitud. Pero magnitud como tal, aquí ya vamos a hablar que existen dos tipos de magnitudes. Ya casi va a ser la hora, ingenieros. Yo creo que vamos a terminar la clase aquí. Ya casi nos faltan aproximadamente 10 minutos. Y vamos a dejar la clase aquí en este momento. Vamos a continuar la siguiente con parte de la definición de magnitud, ¿no? Y aquí el siguiente tema va a ser que la magnitud se divide en dos partes. La magnitud existen dos. Una que es una magnitud escalar, pero no es una magnitud vectorial. ¿Sí? Y la otra que se refiere es que es una magnitud escalar. ¿Vale? Aquí, esas. Se dividen entre esas dos la magnitud. Entonces, vectorial se refiere a un vector que tiene magnitud, dirección y sentido, y en este caso escalar se refiere a que es simplemente una cantidad numérica, es un número. Pero vamos a ir vamos a ir definiendo poco a poco esto conforme vayamos avanzando, ¿no? Pero sí ya me emocionó un poquito en relación al tiempo, y ya nos faltan aproximadamente 10 minutos por sí. Continuando con la siguiente clase que tenemos pendiente a las 11, ¿no? Entonces, para dar un pequeño descanso. ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros, de todo esto que hemos estado viendo durante el día, durante este lapso de tiempo que estamos juntos? No, profe. ¿Sí está quedando clarines? ¿Está quedando claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, pues sí, adelante, ingenieros. Si alguien desea hacer otro comentario, ¿no? ¿Ninguno? Perdón, si gustan copiar lo que está en el pintarrón, con toda confianza. Su captura de pantalla, hacer sus anotaciones en sus respectivas libretas.
Sí, entonces esto es lo que vamos a estar desarrollando a partir de este momento. Ya al hablar de una magnitud, ya vectorial y escalar, pues ya estamos entrando al tema que se refiere a vectores. Entonces, pues yo creo que ya la siguiente clase, hoy es que día jueves, será la siguiente semana, ¿verdad? Ya el lunes comenzaríamos un poquito ya más en forma sobre los siguientes temas, ¿no? ¿Vale? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ingenieros, pues bueno, no me queda más que agradecerles por el día de hoy, por su presencia, por tomarse la molestia de estar conmigo, de permitirme ser su maestro el día de hoy. Y bueno, esta información que acabamos de ver de hoy, yo espero en el transcurso del día subirla a ese portal o ese canal de YouTube, donde ustedes puedan ahí consultar esta clase, ¿no? Pedirles de favor que se suscriban, porque sí me gustaría que ustedes vayan suscribiéndose y ya vayan viendo toda la información que voy subiendo, que es pues material para ustedes, ¿no? Y para todo algún otro compañero que en su momento lo quiera compartir, pues es parte de esa información para ustedes, ¿no? Bueno, pues agradecerles que pasen muy bonito día, muchas gracias por su atención, que les vaya muy bien en todo lo que hagan, por favor, cuídense, y bueno, pues hay que disfrutar esto que la vida nos permite, ¿no? Y bueno, pueden chequen esa canción que se llama Tiempo, de la cantante que se llama Flor Amargo, y dice que el tiempo, ¿sí? La vida está llena de momentos, y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir. No soy buen cantante, ¿verdad? Pero bueno, pero me gusta la canción. Bueno, ingenieros, que tengan muy bonito día. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Gracias, Cuídense profe. mucho. Bye, bye. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego. A ustedes cuídense. Gracias. Bye. Profesor. Sí, adelante.